Muy buenas tardes, bienvenidas otra vez y bienvenidos. De verdad que es un gusto que la jornada tenga el éxito que está teniendo y sobre todo también vuestra paciencia, ¿no? Y vuestro saber hacer. Entiendo que estar en La Rioja y no poder pisar la calle tanto como se quiere, tanto como se quiere, y sobre todo esa calle Laurel, pero después vamos a tener tiempo para poder recorrer. Nos toca los papeles más difíciles y los paneles más complicados, pero para ello tengo aquí a dos personas bastante expertas. Marcelo Muñoz, además, ya lo conocéis, próximamente será premiado seguramente con este ganador tan importante como es un reconocimiento como el Nobel, el premio más importante. Y a mi izquierda tengo un querido conocido colega y amigo, que es Javier García Isaac, director general del Grupo Armas de Comunicación y Atiseno de ATV. Con ellos vamos a hablar de temas tan importantes como pueden ser las sociedades en crisis, digamos también un poco esa sociedad de la democracia, ¿no?, que está golpeada por ciertos factores y ciertas lacras como la corrupción, drogas y sobre todo también un poco de dar un punto de vista y qué salida vamos a hacer. Y comienzo contigo, Marcelino, además, porque vemos que hay diferentes análisis, que es lo que queremos hacer en esta etapa, diferentes posiciones y sobre todo que quede un poco, ¿no?, de reflexión de lo que nosotros pensamos, analizamos como también miembros de una parte de la sociedad civil importante, ¿no?, que tiene mucho que decir, tiene mucho que hacer además, y la responsabilidad que nos toca. Marcelino, te lanzo una pregunta. Si vemos ahora mismo, antes decía mi compañero Norberto que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Hacemos un breve análisis, ¿no?, de lo que vemos ahora mismo continentalmente hablando, hacia dónde vamos enfocados y tomándose una serie de medidas, qué podríamos conseguir. Bueno, primeramente hay que dejar claro qué es lo que vemos en el mundo. Yo creo que lo que vemos en el mundo es pobreza. Yo creo que lo que vemos en el mundo es violencia, es inseguridad, son embarazos no planeados, son adicciones, es corrupción, son migración. Y la pregunta es, ¿y de dónde cómo vamos a solucionar todo eso? Hace ratito escuchando a los panelistas anteriores en la corrupción, yo creo que hay un punto de partida en la corrupción y muy pocos se preguntan esto. Es educación, pero hay otro punto también. Por ejemplo, no sé si ustedes se preguntan cuánto gana el presidente que dirige España. ¿Saben cuánto gana el presidente que dirige España? ¿Cuánto gana? No sé si se puede decir. Sí, no, no llega a 100.000 euros. ¿Cuánto? No llega a 100.000 euros No, anuales no, no, sobre el no, no, papel. no, 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 pero por mucho menos. Yo creo Sí, que no sí. llega ni uno. Sí, legalmente, Sí, ¿verdad? legalmente, legalmente. Legalmente. Bueno, en Latinoamérica el presidente que más gana como $35,000 y es Estados Unidos. De ahí en adelante todos andan entre 10, 15. Y la pregunta es, esos $10,000 o algo así por el estilo es, ¿quién dijo que un presidente debe ganar 6,000, 7,000 o $10,000? Desde ahí parte la corrupción. Porque tú vas a hacer cualquier trámite y tú tienes que pagar, tienes que dar dinero para que y luego uno se convierte en corrupto también. La pregunta es qué tanto debe de ganar un presidente de la República para que no sea corrupto y que haya empresas especializadas en evaluar esos sueldos y nos sale más barato que ni todo lo que hacen después. Pero estamos muy lejos. No sé qué me pase por estar diciendo esto, pero debemos empezar ya sobre eso. Debemos empezar ya sobre eso. Porque con $6,000, $10,000, $15,000 nadie va a vivir. Pero ¿quién le pone ese sueldo a los presidentes? ¿Cómo se evalúa? Nadie sabe. ¿Sí? Ahora, pero la siguiente pregunta es, ¿y cuál sería el presidente en el mundo que más gana? Singapur, cerca de $200,000. Y la siguiente pregunta también es, ¿y por qué se gana $200,000? Porque él era un directivo, una empresa, y él gana eso. Me parece, voy a dirigir. Y tiene a Singapur en los primeros planos en 20 años. Por un lado, ese es un punto de corrupción. Pero por otro lado, es que estos presidentes o autoridades o empresarios, como nos dicen, han pasado por una escuela. Y en la escuela, nadie culpa a la escuela, nadie culpa a los profesores, nadie responsabiliza a los profesores. Podemos decir es que los padres de familia, pero pues también pasaron por una escuela. Entonces, en la educación, este es nuestro punto principal, este es nuestro punto principal porque estamos trabajando en más de 30 países en la educación. Y nuestro punto de partida es que, sobre todo para América Latina, ustedes aquí en España tienen una buena educación, aunque hemos estado perdiendo. De cada 100 personas que entran a una primaria, en España terminan por medio de 50. En América Latina terminan 20. Y en Asia, los principales países que están sobresaliendo terminan 75. Entonces vemos que la educación es clave.
Pero ¿qué estamos haciendo para que en América Latina aumente cada vez más ese número de personas que terminan carrera profesional y sean mejor educados? En México las elecciones las gana el que tiene más votos, pero los 80 millones somos pobres. ¿Quiénes son los que estamos eligiendo a los presidentes? Los menos preparados para tomar decisiones, ¿sí? Y por eso es que gana un presidente así fácilmente. La educación es clave, pero ¿qué tenemos que trabajar en la educación? Más años de educación, pero no solamente más años de educación, tenemos que trabajar en integrar materias que hoy no tenemos en la educación, como tomar decisiones. Un joven se sale de la escuela de secundaria pensando que es lo mejor y está bien. ¿Quién le puede reclamar a ese joven por qué salió de la escuela? Si nadie le ha enseñado a tomar decisiones, ¿quién le va a reclamar? ¿Su papá, el maestro? ¿Quién le va a reclamar si no le hemos enseñado a tomar decisiones? Entonces, materias importantes que nos enseñan a pensar, a meditar. Hoy tenemos que estar preparando a los jóvenes al 2050. ¿Pero qué se va a vivir en el 2050? No lo sabemos. Lo que tenemos que enseñar es a pensar, a reflexionar, a meditar, para que te toque el problema que te toque, tú estás preparado para salir adelante. ¿Sí? Pues no sabemos qué va a pasar. Pero los estamos enseñando a pensar, a reflexionar, a meditar, a resolver problemas. No estamos enseñando a resolver. Podemos ver los exámenes que le hacen en las escuelas a los jóvenes, ¿no? ¿Cuántos exámenes haces durante la carrera profesional desde primaria y secundaria? ¿Y qué tantos de exámenes tienen aplicación en la vida real? Casi nada. ¿De qué te sirven esos exámenes? Vamos a prepararlos para que enfrenten los retos de la vida. Pero ¿qué pasa cuando enfrentan de los retos de la vida? Hoy se nos suicidan, se deprimen. ¿Irresponsables? Educación. Mi propuesta es educación, pero no dejo aquí a mi compañero para no quitarle más tiempo. No, Martín, además en ese caso también vemos que es coherente lo que estamos hablando, ¿no? Javier tiene a gala además ser un azote, yo que soy muy seguidor tuyo, de tu trabajo además, Javier tiene gala de ser el azote de los políticos y sobre todo de ciertos políticos y a los cuales les arrea bastante bien, por así decirlo. Pues aquí tenemos espacio. Por eso. Javier, Marcelino nos ha introducido bien los temas, además los dirigentes que tenemos no son los más preparados ni los... No, es que muchas veces cuando analizamos la democracia, que decían que es el sistema menos malo y posiblemente lo sea, pero habría que introducir algún factor corrector. Y efectivamente, entre otras cosas, porque no siempre la mayoría tiene razón. Y luego hay otra cosa que no se puede votar. Hay cuestiones que son innegables, la existencia de determinados países, a lo mejor no hay por qué votarlo, la historia de un país. Por cierto, quería hacer una matización. Cuando hablamos de esa frase de Cicerón, que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, no sería malo si repitiéramos lo mejor de nuestra historia. El peor es que solemos repetir lo peor de nuestra historia, nunca tendemos a repetir lo mejor. Es decir, yo no estoy nada en contra de repetir una cosa si es buena esa cosa. Lo que pasa es que solemos tener la creencia de repetir lo peor de nuestra historia, ¿no? Y ese es el problema. Y a lo largo de la historia ha habido momentos épicos que a lo mejor sería bueno copiar y repetirlos, ¿no? Y tener esos modelos. Pensamos que la modernidad es innovando y hay innovaciones que a veces se nos va un poco la cabeza. Hablabas de educación, yo hablo más bien de formación, ¿no? Que quizás es lo que falta. Y formación muchas veces tampoco es tener muchas carreras o muchos títulos universitarios, que eso está bien. Es otra cuestión, es conocer, es saber, es aprender. No es tanto como una formación universitaria, que eso sería bueno, un complemento interesante, pero hemos llegado a un momento de degradación de las sociedades donde populismos, donde a determinados políticos no les interesa poblaciones adultas, les interesa infantilizarlas, no les interesa que sigan aisladas, no les interesa que haya una clase media pujante, porque mientras cuanto más ignorante es un pueblo, más posibilidades tienen algunos populistas de ser apoyados por estos. Entonces, llegan al poder bajo la promesa de que van a mejorar sus vidas, pero luego lo que hacen no les interesa que sus vidas mejoren porque dejarían posiblemente de votarles a ellos, ¿no? Entonces, todo eso es una forma de corrupción también. Hacer promesas con una intención de ser cumplidas. Yo llego al poder para mejorar tu vida, pero luego le echo la culpa a un tercero de que no puedo mejorar tu vida. Y hago que esa parte de la población
le tenga manía a otro sector de la población a la que culpabilizan. Luego el político, por ejemplo, en España, habla mucho de las élites y de los gobernantes. Oye, o de los poderosos. No hay nadie más poderoso que un gobernante. Entonces, hay sectores, hay políticos que hablan como si estuviesen en la oposición cuando son ellos los que tienen que cambiar las cosas. Yo he asistido a manifestaciones, por ejemplo, el 1 de mayo, y históricamente eran manifestaciones de protesta. Y me llevo las manos a la cabeza cuando hay en esas manifestaciones veo a ministros. Digo, hombre, no puede ser una manifestación por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y los que pueden cambiar las condiciones de los trabajadores van a una manifestación contra ellos mismos. Porque si tú vas a una manifestación es para pedir algo, pero cuando va un político que tiene la posibilidad de cambiar esas cosas, pues está engañando a la gente. En ese caso que tú dices, Javier, también tienes razón, pero claro, estamos viendo que realmente lo que estamos viendo es un retroceso social en todas las partes. Hemos dicho que educación o cultura estamos peor que anteriormente, y eso ya no lo decimos nosotros, lo dicen los índices además. En derechos sociales y derechos humanos también volvemos hacia atrás. En gobernantes también. Creo recordar que el gobernante que menos cobraba era Donald Trump, que cobraba €1, o sea, $1 en aquella época, pero claro, fíjate tú. Legalmente. Legalmente, ¿no? Pero tenemos que entender entonces un poco que la sociedad, y sobre todo igual nosotros desde el periodismo en este caso, o desde las luchas sociales, pues ¿qué podemos aportar nosotros realmente? Porque nosotros, bueno, nos llaman muchas veces que somos el tercer, el quinto, el cuarto poder. No, hablaban del cuarto poder. Lo que pasa es que el poder se dio cuenta que era muy fácil comprar el cuarto poder. Entonces, es verdad que en vez de existir periodistas independientes, estos están al servicio del poder que les paga. Entonces, el cuarto poder ha sido fiscalizado o comprado por el poder y ha perdido esa función que tenía de fiscalizar y hemos hecho una política de trincheras. Hay periodistas de derechas o de izquierdas, hay periodistas que están en una trinchera en lugar de la labor de fiscalizar al político, ¿no? Porque el político se dio cuenta que era muy fácil comprar al cuarto poder. Los defensores de derechos humanos, ¿estáis también en el cuarto poder, quinto poder? ¿Estáis...? Bueno, cuando hablamos de un cuarto poder es andar buscando uno que fiscalice a estos tres, ¿no? Y luego buscamos a otro que fiscalice a este. Yo creo que no. Ahorita que decías de las manifestaciones, una vez en México, que es el país de las manifestaciones, le preguntaba a un taxista, yo no soy de México, soy de Monterrey, y yo, oye, esta manifestación, dice, no me vas a creer, pero esta manifestación es en contra de tantas manifestaciones. Hablando de educación, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que la educación está basada en conocimiento, pero nos falta trabajar en una educación de autoconocimiento, que nosotros nos conozcamos, cuál es nuestro potencial, cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestra inteligencia, y en eso nos está trabajando. Creo que cuando nosotros le agreguemos a la educación de conocimiento, que es donde estamos muy basados, de autoconocimiento, no sabemos tanto. ¿Y qué tenemos que hacer en ese autoconocimiento? Nosotros tenemos una mente, pensamiento, mera conciencia, pero ¿qué tanto sabemos de esa mente? Somos una mente, tenemos una mente, ¿qué es un pensamiento? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la conciencia? Creo que si hacemos un examen, reprobamos, ¿sí? Mientras no sepamos eso, oye, el amor, pues si nosotros somos amor, pero lo desconocemos. Ese desconocimiento, yo digo que hay muchos efectos, como dije, pobreza, violencia, hay muchos efectos, y nos dedicamos a curar los efectos, pero no nos dedicamos a curar la causa. Y la causa es una mala educación. Y esa mala educación genera algo que se llama ignorancia. Y esta ignorancia es la madre de todas las maldades. Pero esa ignorancia es desconocer nuestro potencial, desconocer nuestra esencia, que somos ese amor, ese poder. Y mientras no lleguemos a eso, no vamos a poder salir adelante. Pero eso lo estamos haciendo desde hace 23 años, recorriendo 30 países, cambiando la educación en el mundo. Es importante cambiar la educación porque se empieza a generar ahí ese pozo, ¿no? Ahí de está todo, culturismo ahí y está demás. todo el cambio. Pero nosotros también tenemos que ver un poco que es muy fácil intentar callar las voces que son disonantes, los periodistas, los defensores de derechos humanos, las personas que sobresalen o que destacan en algunos puntos. Cristina lo estaba contando esta Pero mañana. mira, en los derechos humanos no hay que hablar mucho de los derechos. Yo creo que cuando uno habla de sus derechos, uno se vuelve, no sé, porque hay tantas injusticias. ¿Y qué vas a hacer contra tantas injusticias? No puedes hacer nada. No.
para mí no es hablar tanto de derechos humanos, es hablar de responsabilidades de los humanos. Si nosotros hablamos que los humanos seamos responsables, pues estamos trabajando nuestros derechos. Pero no se habla de responsabilidades, exígele responsabilidades, no solamente que te exija sus derechos, exígele responsabilidades y te olvidas de los problemas. Fíjate, Marcelino, hay una cuestión que yo coincido contigo en el tema de la importancia de la formación, de la educación, pero si uno se da cuenta, en determinados países esa educación o esa formación también ha sido politizada y está en manos de los La políticos. educación es 100% política, claro, y religiosa. Claro, pero el problema es cuando tú le das un valor partidista. Entonces ya no estás educando, estás adoctrinando. Y esa línea también tiene que ser, tenemos que ser muy objetivos con esa línea, ¿no? Porque entonces lo que estamos buscando no es educar en valores o en principios o en sentido común. Lo que estamos es intentando, con este modelo que hemos hablado antes, ganarme bolsas de votantes, que al fin y al cabo son los que me van a elegir a mí. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado a quién le damos la formación, ¿no? Bueno, yo soy un... A los responsables de la Claro, formación. yo soy los docentes, ¿no? Yo soy un creyente total de la educación, pero nunca he sido político, no tengo ninguna intención política, no tengo ninguna intención religiosa, ni nada por el ni económica, lo hacemos completamente gratis, todo lo que hacemos es completamente gratis. Yo tengo un compromiso con el pueblo de que vamos a cambiar esta humanidad a esa pobreza, a disminuirla. Yo, para mí, ¿cómo se mide la mejor educación? Vean cómo se mide la mejor educación y quiénes son los mejores países según cómo se mide. Yo, para mí, la mejor educación debe de ser una educación que elimine o disminuya la pobreza, la violencia, la inseguridad, la depresión, los suicidios, adicciones. Eso no lo tenemos. Tenemos que tener una educación que pegue en eso. Mientras no tengamos una educación que pegue en eso, la formación, educación, llámenle como le llames, estamos muy lejos. Estamos educando hoy para un pueblo de hace 50 o 100 años. Ese pueblo no existe. Y va a estar igual la educación para los próximos 50 años. Esa educación tiene que cambiar. O este mundo será un poco más difícil convivir, y lo estamos viendo. Pero no hay otra forma más que educación. Y no solamente educación, sino la transformación que tenemos que hacer en la educación. Y en eso tenemos un compromiso, no político, no religioso, nada, un compromiso personal que vamos a cambiar esta educación. Y lo vamos a cambiar si nos ayudan. Hay que intentar cambiarlo y luego tenemos que trabajar en ello. Lo que pasa es que luego muchas veces nos obcecamos en vender ciertos productos, lo llamo productos, o ciertas sensaciones, no sé si llamarlo sensaciones, no buscar la palabra exactamente, la Agenda 2030, que se suele decir aquí en España, los ODS, que al final, hoy nos recordaba esta mañana David de Transparencia Internacional, que hay incluso hasta un ODS cero, que es la anticorrupción, o sea, la corrupción cero, ¿no? Pero enseguida se nos olvida, ¿no? Jugamos muchas veces a un papel político que nos corresponde, que no tenemos y que no podemos llegar, además, ni siquiera podemos incluso aceptar solo por principios, porque nosotros, bueno, pues nos debemos a nuestros oyentes, nuestro público y nuestra sociedad en este caso. Pero ¿cómo conjugas todo eso? Fíjate, yo soy muy crítico con las agendas, ¿no? Las agendas globales o mundialistas. Y soy muy crítico no porque no tengan buenas intenciones, sino porque muchas veces es contradictorio con la democracia. Porque en un momento determinado una clase política determinada decide sobre cómo tenemos que vivir en un futuro, incluso cuando ellos no van a estar. Es decir, cuando se habla de la Agenda 2030 o la Agenda 2050, oye, en 2050 déjenos a los que vivamos en el 2050 cómo queremos vivir, ¿no? Entonces, no, son agendas, son de obligado cumplimiento, pero no las ha votado nadie, o no se nos ha explicado a nadie. Entonces, por eso digo que este tipo de agendas tienen un tic bastante totalitario, donde muchas veces se sacan del debate, esto ya se ha debatido. Bueno, yo no lo he debatido, ¿quién lo ha debatido? No, en la Comisión Europea, pero nadie les ha elegido a ellos. No olvidemos que el Parlamento es una cosa y la Comisión, hablo aquí en Europa. Entonces, son agendas que al final tienen un tic muy totalitario, ¿no? Y que no nos han preguntado tampoco. Y esa es la infantilización. Y no hay peor dictadura que aquella que adopta formas democráticas. Porque esa es muy peligrosa, ¿eh? Yo soy empresario más que nada, y a veces me preguntan que si hoy es más difícil poner una empresa que antes. Y les digo, es igual de difícil o es igual que antes, de fácil.
Lo que pasa es que si la quieres manejar como antes, ahí sí es imposible. Y así es la educación y así es nuestra vida. Pero la seguimos manejando como antes. Antes veo a Juan y a David que están aquí, que nos acompañan, luego además David va a tener oportunidad también de poder hablar, y hablamos de las empresas, además lo hablamos con usted, Marcelino, ¿verdad? Que estamos diciendo de cómo intentar, tienes un producto, tienes una empresa, tienes el momento para hacerlo, luego hay otras circunstancias, los fondos de ayudas, que eso ya es otro paradigma también para tener en cuenta, ¿no? Estamos acostumbrados a ser subvencionables y con eso nos vale. Déjame participar en eso, porque aquí también tenemos responsables. Mira, aquí hay universidades y hay universidades en el mundo. Yo te pregunto, ¿las universidades tienen un objetivo de entregarnos tantos empresarios por cada ciclo? No lo tienen. Y además, ¿qué tipos de empresarios nos están entregando? Tenemos que preguntarle a las universidades cuántos empresarios produces hoy por año y cuánto me vas a producir el siguiente año, y con valores, porque ahí es donde va a cambiar. Ahora, si la corrupción la tenemos en las autoridades, ¿dónde se prepararon estas autoridades? ¿Quiénes son responsables? Volvemos otra vez a la educación. ¿Y qué tenemos que hacer en esa educación? La formación, pero en valores. Pero esos valores es como lo básico. Y en lo básico de nosotros estamos fallando. Los valores forman y conforman la forma de relacionarnos en una sociedad. Y si esa formación no se está llevando, pues entonces, ¿cómo estamos comportándonos en la sociedad? Y ahí tenemos los efectos. Y no tocamos esos puntos. Antes decías tú que si igual si hacemos un examen aprobábamos. Yo hay algunos políticos que tengo hasta mis dudas, y periodistas también, ya me meto yo también, no me incluyo. Bueno, la clase política en general en España eh, está muy mermada intelectualmente hablando, ¿no? Y es una lástima. Está muy mermada porque desconoce hasta su propia historia. Ellos son incapaces de repetirla, pues no saben ni cuál fue, o a lo mejor la repiten, pues saben que la están repitiendo, ¿no? Y claro, si esto es como dejar a un mono con dos pistolas, ¿no? Si son los que rigen los destinos de un país y están en la continua confrontación, claro, es muy complicado avanzar así, ¿no? Luego tienes unos medios de comunicación que no son independientes, que son más bien dependientes, porque les han hecho ser dependientes, no viven o no pueden subsistir si no tienen una subvención pública, con lo cual al final no hay poderes independientes que fiscalicen, ¿no? O una educación independiente, ¿no? Fíjate, yo soy mexicano, México nunca ha sido potencia en el mundo, pero España sí en un tiempo lo fue. Claro. Anoche estábamos revisando cuántos premios Nobel había aquí, y hay como 7 más 1 que adoptaron peruano, pero son de años muy atrás, cuando España era potencia. Hoy, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ni ¿Sí? siquiera, si nos ¿Y preguntan, nos dónde está recordamos ni España quiénes son. también? Ahora, vámonos mucho más atrás. Antes había sabios, antes había pensadores, había un lugar donde se juntaban esos sabios. Hoy, ¿dónde están esos sabios y dónde están esos lugares? Los vamos a crear, lo estamos creando, lo estamos creando. Por eso estamos aquí. Bueno, dicen que el, el pesimista el pesimista tiene una excusa, y es verdad, y el optimista lo que tiene es un plan, ¿no? Así que a mí me gusta mucho escucharte porque hay un plan. Y soy de los que opinan que tenemos que ser optimistas por naturaleza, ¿no? Porque el pesimista, como te digo, lo que tiene es una excusa. No voy a hacer nada porque nada se puede cambiar. Yo coincido que hay muchas cosas que se pueden hacer. Fíjate que el 95% de las empresas que inician, fracasan. El 5% sobrevive. El 70% en el primer año. Y fracasan porque no se preparan para ser empresarios, ¿sí? Entonces aquí también, a donde vayamos, tenemos un punto de partida, prepararnos para ese objetivo, y luego viene la planeación. Si no tenemos un objetivo que estamos planeando, tenemos que tener un objetivo, y no lo tenemos. Y si lo tenemos, como el político, perdón, pues, voy a acabar con la pobreza, ¿y qué pasó? ¿Terminó? ¿Lo redujo? ¿Le aumentó? Pero eso es sencillo, porque ¿por qué aumenta? Mira, en México somos 80 millones de mexicanos pobres, ¿sí? Yo vengo de una familia pobre. ¿Sabes cuántos hermanos somos? 9, ¿sí? Ahora, el pobre es el que más hijos tiene. El pobre es el menos educado, ¿sí? Por lo tanto, este pobre va a seguir teniendo más hijos. ¿Cuándo vas a acabar con la pobreza?
Ahora, ¿cómo sacar con la pobreza? Educando a estos jóvenes, y México es población joven, así que tenemos toda una oportunidad, educando a estos jóvenes, educando a estos niños ahorita, para que tengan menos hijos y tengan una economía para poderlos educar. Punto, eso es. Pero mientras no trabajemos en eso, ¿cómo vamos a salir? Entonces, el que diga que va a acabar con la pobreza, ¿cómo? Ahora, el año pasado, en el sexenio pasado, se redujo un 30-40% la pobreza. Pero sabes que con unos $100 o $150 al mes ya no eras pobre. Y el pasado lo redujo a 125. Con $125 que ganes ya, ya no es pobre. Lo que redujo. Claro, pero por eso también tenemos que tener en cuenta que los países necesitan una estabilidad, ¿no? En México, en Argentina, por ejemplo, que están nuestros compañeros también por aquí, en todos los países, en España también. Pero, por ejemplo, en España, el caso español es un caso paradigmático, ¿no? Estamos conviviendo continuamente en unas eternas elecciones, no termina de haber un proyecto a largo plazo, porque un país necesita a largo plazo. No podemos hacer un país que en 4 años cambie la cara de la noche a la mañana, es imposible. Al 2050, América Latina va a ser potencia. Si nos dan oportunidad de entrar con nuestro programa educativo, España va a recuperar su lugar. Y Asia va a tener competidores muy fuertes. Si no, simplemente seremos espectadores de cómo los asiáticos nos llevan. España tenía un modelo educativo, la ley Moyano, que duró unos 150 años. En los últimos 25 años hemos tenido 9 reformas educativas. Así es muy complicado, ¿eh? ¿Y qué resultado con las reformas educativas? No, Cero. de mal en peor, abandono escolar, fracaso escolar, bajado el nivel de exigencia, triunfo de las escuelas de negocio privadas, es decir, que lo han convertido en un negocio de la educación por culpa de la degradación de la educación pública. Está fallando. Claro. Pero la educación pública porque la han politizado, y se han cargado la educación pública. Al 2050, la mejor educación va a ser la pública. Hay factores como la sanidad, la educación, creo que son vitales en cualquier democracia, en cualquier país, porque claro, hacen, obviamente, un país que está bien formado es un país que se pregunta, es un país mucho más democrático, mucho más transparente, tiene las instituciones más cercanas y es capaz de interrogarse e interrogar también a sus administraciones. Fíjate, mi compañero que salió hace rato terminó hablando de la salud. ¿De qué te sirve que tengas dinero un puesto lo que si no tienes salud, no? Pero hoy la salud es más mental que nunca. Y si no se habla de la mente en las escuelas, ¿cómo vas a curar esas enfermedades? Alta presión, diabetes, cáncer, son mentales, infartos, son mentales. Y si no conoces nada de la mente, si no se habla de la mente, ¿cuándo lo vas a curar? Las adicciones son mentales, el suicidio es mental. Y si no hablas de la mente, si no tienes información sobre la mente, vamos a ir igual. Y no la tienen. Javier, lo que pasa es que las personas que estamos acostumbradas o que desde un punto mediático como como lo tienes tú, estéis acostumbrados a denunciar continuamente pues el fracaso, ¿no? El fracaso político, el fracaso económico, el fracaso cultural y educativo, al final parece ser que eso es como una especie como de pepito grillo que hace ruido, pero que la gente lo tiene como que, bueno, pues hay gente que te hace caso, gente que no, los políticos enseguida dan la espalda y encima se te estigmatiza. Bueno, la política se ha convertido en un negocio. Antes en la red pública era el servicio público, ahora es un negocio, ahora se trata de llegar al negocio, ¿no? Claro. España además tiene un problema añadido en los últimos 40 años, que es la continua puesta en duda de lo que es la propia nación española. Pero claro, cuando un país milenario como España se pone en duda continuamente, y lo pone en duda la clase política. Zapatero dijo en un momento dado, España es un concepto discutido y discutible, es algo asombroso. Recientemente el que fue ministro de Exteriores con Mariano Rajoy, José María Margallo, diciendo que él no es soberanista, que es europeísta. Es España quien le ha pagado el sueldo y él no se siente soberanista. Soberanista es defender la nación española, se siente europeísta. Entonces, claro, cuando tienes este tipo de personajes a un lado y a otro, es sumamente contradictorio, porque son desde la élite los que ponen en duda la existencia de la propia nación española. Insisto, un ministro de Exteriores que dice que él no era soberanista. Entonces, si un ministro de Exteriores no es soberanista, que es europeísta, ¿qué es eso de ser europeísta? Primero está la España, quiero decir, que a ti se te ha elegido para defender los intereses de tu nación. Bueno, y así ponemos
hablar de un jefe del Estado que estaba dispuesto a regalar territorio español. Te quiero decir que estamos poniéndonos en duda continuamente. Llevamos una decadencia paulatina los últimos 40 años, ¿no? Creo que el modelo de Marcelino puede ser, pues, como bien dice, rescatar, ¿no? Esta serie de faltas digamos, de criterio, ¿no? El 26, 27 y 28 de octubre vamos a tener una cumbre parecida a esta, exclusiva sobre educación. ¿Cómo a través de la educación podemos afectar salud, economía, ecología, a través de la educación? Y lo que les digo en esa cumbre es, no me vengan a decir todos los problemas que tiene la educación. No me vengan a criticar, no. ¿Qué vamos a proponer? ¿Qué ideas vamos a poner aquí? Que mañana saliendo o hoy mismo las vamos a aplicar para cambiar este mundo. Sí se vale criticar, sí se vale decir, pero tenemos que proponer. Si no proponemos, no vamos a hacer nada. Critico y más propongo. Y yo creo que todo lo que tenemos que hacer es desde educación. Si no trabajamos en la educación, esto no. Esta es como la fuente que está produciendo estos efectos y nos vamos a corregir los efectos y nunca vamos a terminar, porque las fuentes no se atacan. Una sociedad mejor educada, una sociedad más formada, una sociedad mejor informada también es una sociedad más democrática. Con este planteamiento quiero finalizar. Tenemos mucho que hablar, pero también tenemos otros panelistas que sé que tienen también muchas cosas que decir. Agradecer a Javier, a mi querido Javier, compañero, tu presencia, tus palabras. Y tenemos oportunidad todavía de hablar aquí, porque aquí lo mejor, antes lo estaba comentando con Juan, lo mejor es lo que sale aquí, pero lo que no se sale aquí, que en las conversaciones que estamos manteniendo a puertas atrás, ¿no? O fuera del micrófono, ¿verdad, Marcelino? Muchísimas gracias de verdad también por acompañarnos. Y bueno, que este espacio de reflexión va a continuar y adelantamos con los siguientes paneles y las siguientes presentaciones además del libro de Lili también, que queremos que conocer también su historia y su testimonio. Muchísimas gracias y seguimos. Gracias.